Nadie sobrevivió cuando Herak descendió. Ni ciudades, ni flotas de guerra, ni esperanza. Fue el máximo depredador de la galaxia conocida. Nacidos en tormentas de fuego, blindados en escamas más duras que el acero del vacío y temidos por un aliento que pudiera vaporizar cruceros estelares. Sus alas, cuando se desplegaban, proyectaban sombras sobre los continentes, y su voz una vez quebró la placa lunar de Nares. El Imperio había intentado atarlo para convertir su ira en un arma, pero incluso su collar bioestral falló, rompiéndose como una cinta cuando derritió los laboratorios que lo vieron nacer. Desde ese día, Jurro se había convertido en una tormenta sin lealtad, una bestia sin piedad. Pero el poder no protege del dolor. Después de atravesar una armada helicoidal durante su furioso vuelo a través del cinturón central, Jurro se había perforado la nariz con una trampa de arpón llena de necroespinas, púas alienígenas que quemaban incluso su sangre. Incrustado justo dentro de su fosa nasal. La espina venenosa lo volvió loco, alterando su equilibrio e inundando sus sentidos de agonía. Rugió a través de una docena de sistemas, destrozando plataformas orbitales y sumergiéndose en campos de asteroides, para finalmente estrellarse en una luna rota y olvidada llamada Saila Minor. Allí, en un cráter de piedra derretida y hueso destrozado, el dragón más letal de la galaxia se retorcía en silencio, solo y cegado por un dolor abrasador. Él podría haber muerto si ella no hubiera venido. Lyri, una niña humana de no más de 7 años, descalza y curiosa, vagaba por las afueras de la antigua colonia lunar donde su familia carroñera se había refugiado. Escuchó los gemidos de la bestia desde los acantilados de arriba y subió con nada más que una linterna y una grabadora de voz rota en su bolsillo. Su diminuta figura se veía empequeñecida por el titán de carne y llamas derrumbado frente a ella. Pero ella no se inmutó. Ella vio el brillo de la sangre húmeda debajo de su hocico, la extraña punta que sobresalía, negra y pulsante. Mientras el dragón gemía, salía vapor de su garganta. Lyri dio un paso adelante y susurró: «Tienes una astilla muy mala». Jurak no se movió. Su respiración era irregular y los temblores le recorrían el cuello como si fueran terremotos distantes. Uno de sus ojos dorados se abrió, nublado por el dolor, y se posó en ella. Ella extendió sus pequeñas manos, se puso de puntillas y agarró la base de la espina. Su dedo se resbaló una vez, luego otra vez, pero la tercera vez, apretó los dientes y tiró. Las espinas se desprendieron. Jurak no gritó. Exhaló, un sonido gutural profundo que hizo que el polvo y los restos lunares rodaran como olas, y todo su cuerpo se desinfló con un alivio crudo y aturdido. Lyri se tambaleó hacia atrás, agarrando la espina como un trofeo en su mano. Y el dragón, conquistador de sistemas, destructor de flotas, levantó su enorme cabeza hacia el cielo y dejó escapar un aliento que sacudió las estrellas. Cuando el temblor se desvaneció y el cielo volvió a la quietud, Lyri se quedó congelada, con el cabello alborotado por el viento y los brazos arañados por la caída. Sus dedos temblaban, no de miedo sino de asombro. Ante ella, el titán herido volvió a bajar la cabeza tan lenta y deliberadamente que ni siquiera el polvo se atrevió a levantarse. Sus ojos ahora más claros, fijos en los de ella, no con hambre, sino con algo más extraño. Podría haberla matado con un soplo. Sin embargo, se inclinó hacia adelante, con el hocico apoyado en el suelo, y exhaló un aliento tan cálido que parecía el interior del fuego de una chimenea. Lyri dio un paso adelante nuevamente y le dio una palmadita en la nariz. «De nada», dijo simplemente. Jurak parpadeó una vez, luego otra vez, y luego hizo algo que ninguna criatura viviente había presenciado jamás. Dobló sus alas, inclinó la cabeza y acomodó a la niña en la curva de su cuerpo con garras, protegiéndola del frío. No fue sumisión. No era propiedad. Fue una elección. Allá arriba, orbitando silenciosamente, los satélites Empire capturaron la imagen imposible. La bestia dragón suprema se enroscó alrededor de una pequeña niña humana como un sabueso junto a una fogata. El pánico estalló a través de los canales de mando.
Las órdenes volaron. Análisis fallido. La idea de que Jurak, la devastación desatada encarnada, se hubiera unido a un niño humano no era simplemente inconcebible. Fue una herejía. El imperio lo había diseñado para ser furia con alas. Ahora tenía afecto. Activaron protocolos de emergencia, desplegando flotas, preparando cánticos de guerra, lanzando dreadnoughts de contención con suficiente potencia de fuego para quemar toda la luna si fuera necesario. Pero cuando la primera nave entró en la atmósfera de Saila Miner, no encontró un niño asustado ni un animal herido. Encontró a un dragón erguido, curado, mirándolos con pupilas delgadas como navajas y receloso, sentado sobre su cabeza, con las piernas colgando, cabellos y nudos, saludando con entusiasmo. El comandante intentó hablar, pero el aliento de Zurich encendió las nubes alrededor del barco en un resplandor de fuego zafiro, desintegrando el casco delantero. Él no rugió de odio. Rugió una advertencia. Lyris se golpeó las escamas y dijo: «Así es. Aún no he terminado de explorar». Jurro saltó al cielo con la chica cabalgando entre sus cuernos, y el imperio se dio cuenta demasiado tarde de que la criatura más peligrosa de la galaxia ahora tenía una razón para volar de nuevo, y peor aún, alguien a quien proteger. Las alas de Zurak tallaron el aire superior de Saila Minor como cuchillas a través de la seda. Cada latido enviaba truenos que retumbaban sobre la superficie y sacudían los huesos mismos de la luna. En lo alto de su amplia corona, Lyris se aferraba firmemente a una cresta de sus escamas, su cabello salvaje ondeando al viento, sus ojos abiertos con asombro infantil y la confianza profunda y tranquila de alguien a quien nunca se le había dado una razón para temer. Se elevaron cada vez más alto hasta que la luna muerta parecía pequeña y fría debajo de ellos, y el terciopelo negro del espacio se extendió como una historia no escrita. Jurro, la bestia que una vez devoró cruceros de batalla en órbita, ya no se movía con ira. Su velocidad era fluida, su rumbo sinuoso, como si redescubriera el cielo, no como un campo de batalla, sino como un patio de juegos. Lyris se reía cada vez que él se sumergía en un giro o doblaba sus alas para lanzarse. Y con cada sonido de su alegría, algo en lo profundo del dragón, algo antiguo y agobiado, comenzó a desenrollarse. Su rabia no había disminuido. Había cambiado. Por primera vez, su poder no ardía hacia afuera para destruir. Daba vueltas, se apretaba y protegía la chispa frágil y feroz que se encontraba entre sus cuernos. Aterrizaron en un satélite abandonado que alguna vez fue utilizado para controlar el clima en un mundo colonial extinto hace mucho tiempo. Jurro se sentó en lo alto del esqueleto de metal como un rey que regresa a un trono que nunca pidió. Y Lyris se deslizó por su cuerno hasta la plataforma, riendo mientras sus botas chocaban contra las placas oxidadas. Ella no sabía que muy abajo, en las ruinas fracturadas de la red de comunicaciones del imperio, había docenas de ojos observando. Militares, corporativos, mercenarios, todos analizando, grabando, calculando a la emperatriz Espina, habían comenzado a llamarla. Lerí de la llama, la niña que tocó la cara del dragón y vivió. Para ellos, era una aberración, un desequilibrio, un fallo en el orden natural del terror y el control. La primera garra del imperio emitió un único decreto cargado de veneno. «Tráeme a la chica. Tráeme el corazón roto de la bestia». Y así comenzó la cacería. La primera oleada de interceptores imperiales llegó a la órbita exterior del cinturón Dazari, donde Jurak había llevado a Lyri para mostrarle los puentes celestiales de hielo, grandes arcos glaciares entre lunas flotantes. Las naves eran pequeñas, rápidas, parecidas a insectos, diseñadas para atacar y retirarse. Rodearon al dragón en un anillo de acero, encerrados por tumbas y campos de estasis, con la esperanza de cortarle las alas antes de que pudiera reaccionar. Pero Jurak no huyó. Él dejó que lo rodearan. Y luego respiró. No fuego. Luz. Un estallido cegador de energía blanca y azul surgió de su pecho. No por rabia, sino por defensa, vaporizando la nave más cercana sin siquiera carbonizar la luna de abajo. El resto se dispersó. Algunos se estrellaron.
Uno detonó cuando sus propias armas se sobrecalentaron, fritas por el pulso radiante. Y en el silencio que siguió, Lyri se inclinó hacia adelante, rodeó el cráneo de Zurak con sus brazos y susurró: «Eso es lo que haces ahora. Proteges igual que yo», retumbó en respuesta. No por orgullo, sino por acuerdo. Su vínculo no era un hechizo, ni una programación, ni una correa. Fue una promesa. El Imperio podía tolerar monstruos. Podían controlar la rabia, dominar el miedo y transformar el dolor en obediencia. Lo que no podían tolerar, lo que temían, era ver un milagro que no hubieran forjado en un laboratorio. Los informes llegaron más rápido de lo que pudieron reprimirlos. Una chica con el pelo enredado y botas de segunda mano. Un dragón más antiguo que sus registros. Volando no por la guerra sino por ella. Juntos se movían a través de la galaxia como un reguero de pólvora. Libre, ruidoso, desatado. Planetas enteros detuvieron sus redes para ver las imágenes granuladas de Jurro flotando junto a una aldea en un acantilado en Valinor 3. Mientras Lyri saludaba a los niños y arreglaba las tuberías rotas, compartía historias y comida caliente y una vez regaló su única manta porque un niño refugiado dijo que tenía frío. Jurro esperaba fuera de los muros, quieto como una montaña, con los ojos siguiendo cada movimiento como un centinela tallado en fuego divino. Los aldeanos encendieron esa noche linternas con forma de espinas y estrellas. Pero no todos eran tan extraños. Una facción de élites imperiales rebeldes, leales no a la ley sino al poder, idearon una nueva estrategia. No atacarían a la bestia. Engañarían al niño. Asentaron la siguiente colonia con falsos refugiados. Actores, niños entrenados para llorar en Q, madres que podían fingir temblores de miedo. Lyri, con el corazón abierto como siempre, descendió sin dudarlo cuando les llegó la señal de socorro. Ella no vio la trampa hasta que se rompió. Electrones lanzados desde torres ocultas. Criobolts disparados desde el interior de los edificios. Lyri gritó, no por ella misma sino por él. Y Jurro llegó como el fin de todos los tiempos. Cayó del cielo con una furia que partió las placas tectónicas, sus garras arañando las paredes, sus llamas quemando sin piedad. Las trampas diseñadas para la contención se convirtieron en escoria en cuestión de segundos. Los niños falsos gritaron, no por efecto, sino por la verdad de lo que habían despertado. Jurak no los mató. No lo necesitaba. Él simplemente se paró sobre Lyri mientras ella se levantaba de la red, cubierta de polvo pero ilesa, y dejó que el sonido de su gruñido silenciara la galaxia. Más tarde, mientras se elevaban por el espacio una vez más, con las estrellas pasando velozmente a su lado, Lyri presionó su mano sobre sus escamas y susurró, «No entienden. No eres un arma. Eres mi amigo». Jurak no respondió. Él solo voló más rápido, como si las estrellas mismas tuvieran que recordarle a quien pertenecía realmente ese cielo. La noticia de la alianza imposible entre Lyri y Jurak se extendió por la galaxia como el plasma a través de un casco abierto. Algunos creían que era un mito, un cuento exagerado inventado por contrabandistas del borde exterior y satélites rotos. Otros temían que fuera verdad y que el miedo se propagara más rápido que los hechos. En las lunas comerciales y estaciones abandonadas, comenzaron a aparecer grafitis de una niña con fuego en sus manos y un dragón a su espalda, grabados con hollín, pintura e incluso quemaduras de láser. El Imperio, por supuesto, emitió desmentidos oficiales, pero ya nadie lo escuchaba. Jurro y Lyri, por su parte, no tenían ningún interés en la política. Su camino fue instintivo, salvaje, lleno de maravillas y llamas. Bailaron a través de pozos de gravedad, visitaron bibliotecas perdidas en asteroides olvidados y observaron cómo las supernovas florecían en silencio desde la parte trasera de naves de guerra a la deriva. Lyri coleccionaba cosas rotas, juguetes desechados, drones destrozados, linternas quemadas y trataba de arreglar cada uno de ellos en su tiempo libre. Jurak la observó con una extraña reverencia, como si reparar una linterna rota fuera más sagrado que cualquier acto de venganza que hubiera cometido jamás.
Pero la paz nunca duró mucho. La represalia del imperio no se produjo con fuerza, sino con cálculo. Crearon un campo negro, una tormenta sintética que se extiende a través de un cúmulo solar construido a partir de estrellas en colapso e interferencia neuronal. Una trampa diseñada no para matar a Zurich, sino para separarlo de Lyri. Se abrió justo cuando volaban sobre las lunas de NTH'. En un momento se elevaron juntos, al siguiente, Lyri había desaparecido, atrapada por un pliegue espacial. Su grito se interrumpió mientras desaparecía detrás de la estática dimensional. Jurro se detuvo en pleno vuelo, con las alas bloqueadas y una llama brotando de su garganta mientras la rabia consumía su visión. Ella se había ido y luego él se movió. Él no rugió. Él no destruyó sin rumbo. Voló hacia el campo negro. Todos los mecanismos de defensa diseñados para repelerlo. Cada trampa magnética, cada bolsillo plegable se deformaba para desorientarlo. Todo fracasó. Jurak atravesó la realidad misma solo con Will, rasgando el cielo por la mitad para encontrarla. Dentro de la tormenta artificial, Lyri flotaba en una esfera de contención, inconsciente, a la deriva en una niebla eléctrica. Los científicos del imperio observaban desde la órbita, satisfechos y en silencio, creyendo que su experimento estaba completo. Estaban equivocados. Jurro no tocó la esfera. Él le cantó. Un zumbido sísmico bajo, más vibración que sonido. Antiguo, crudo, lleno de memoria y propósito. La frecuencia hizo añicos la red energética que la rodeaba como si fuera un cristal bajo tensión. Lyri cayó en sus garras expectantes. Se despertó tosiendo, con los ojos aturdidos y murmuró, «Me encontraste». Zurich presionó su frente contra la de ella, mientras las llamas lamían inofensivamente sus hombros. Y luego quemó la trampa de la existencia, convirtiendo el campo celeste en una cicatriz que nunca sanaría. Después de la caída de la trampa del imperio, algo cambió. No en Jurak, no en Lyri, sino en la galaxia misma. La gente empezó a elegir bando, no por fuerza o lealtad, sino por creencia. Aquellos que una vez temblaron bajo el dominio del imperio, ahora se atrevieron a imaginar un tipo diferente de protector. Ni una espada ni una flota, sino un niño que hizo llorar a un monstruo y una bestia que destruiría el cielo para encontrarla. Las estrellas, antes frías, comenzaron a susurrar. El imperio respondió con una escalada. Activaron el proyecto Ateterion, una antigua contingencia encerrada bajo los océanos de Toraxis 9, una criatura diseñada para contrarrestar a Jurak. Diseñado con genes reflejados cultivados en silencio. Su nombre era Beric. Donde Jurak respiraba fuego, Beric respiraba frío. Donde Jurak se movía con furia, Beric se movía con cálculo. Y donde Jurak había elegido, Beric obedeció. Se conocieron en órbita sobre el mundo anular roto de Salven. Lyri se interpuso entre ellos. El imperio difundió amenazas, ultimátums y transmisiones de datos diseñadas para aterrorizar a los sistemas que observaban. Retírense, dijeron. Entreguen la bestia o el niño muere. Pero Zurich no se inmutó. Descendió junto a Lyri, con las alas abiertas y la llama crepitando en su garganta. Beric esperó sin pestañear, mirando a la niña como si fuera un problema por resolver. Lyri avanzó con las manos levantadas y habló en el silencio. Te obligaron a matarlo, le dijo a Beric. Pero no fue creado. Él eligió. ¿Puedes tú? Por un instante, el campo de batalla contuvo la respiración. Beric parpadeó y entonces el imperio disparó. Rayos iluminaron el cielo. Los cañones orbitales rugieron. El plasma aulló en el vacío. Jurro envolvió a Lyri con sus alas como un sudario de furia y llamas, protegiéndola del primer asalto. Se impulsó, sus garras desgarrando el metal, lanzándose contra las armas que disparaban abajo. Beric se quedó quieto un instante, un parpadeo, y luego se giró. No hacia Zurich, sino hacia el imperio, y aulló, no un rugido, ni una orden, sino una negativa. Juntos, Zurak y Berk destrozaron la flota.
no como enemigos, sino como criaturas finalmente liberadas de su propósito. Cuando el humo se disipó, Liri caminó entre ellos, su sombra proyectada por gigantes gemelos, uno de fuego, otro de hielo. Y las estrellas la observaron mientras extendía la mano, tomaba la garra de Surok y susurraba: «Nosotros elegimos nuestra historia, no ellos». Surok no habló. Solo se arrodilló. La galaxia ya no sabía cómo nombrarla. Liri la espina se volvió demasiado pequeña. Emperatriz de la llama, demasiado dramática, y susurradora de bestias, demasiado vacía. Era algo nuevo, algo antiguo, renacida a través de la inocencia de la elección. Dondequiera que caminaba, el poder se arrodillaba, no en rendición, sino en reconocimiento. La niña que una vez había arrancado una espina ahora lideraba a 2 dragones, uno forjado en fuego, el otro en hielo, no con órdenes, sino con fe. Surak volaba a su izquierda, sus alas como velas ardientes, su aliento lo suficientemente cálido como para encender los bordes de los vientos solares. Bar volaba a su derecha, silencioso y preciso, envuelto en una niebla fría y un cálculo cibernético, aún aprendiendo lo que significaba desafiar su origen. Entre ellos, Liri se sentaba en la proa de una nave de transporte reforjada, ahora reconvertida en su santuario flotante, un hogar lleno de plantas en crecimiento, máquinas a medio reparar y niños rescatados de experimentos imperiales. Pasaba sus días enseñándoles a construir cosas con sus manos y a hablar con amabilidad en sus voz. Por las noches, les leía a los dragones, un capítulo a la vez, y ninguna bestia la interrumpía jamás. Pero el imperio no murió en silencio. Lo que quedaba de su núcleo fracturado se hundió en las venas de planetas corruptos y bóvedas de guerra olvidadas. De las profundidades de las lunas huecas de Carthus, desenterraron el motor del alma, un arma no de guerra, sino de destrucción. Diseñado por el antiguo imperio mucho antes del reinado actual, el motor del alma podía desentrañar la gravedad, borrar el tiempo en regiones del espacio y separar la memoria de la carne. Su plan era simple: no matar a la chica, no derrotar a los dragones, sino borrar el momento en que se conocieron. Si lograban eliminar ese instante, ese único acto de misericordia con Sayla Minor, Jurak seguiría siendo doloroso, enloquecido y violento. Liri nunca se convertiría en leyenda. La galaxia jamás se habría atrevido a albergar esperanzas. El motor del alma requería un núcleo de singularidad, que prepararon a partir del corazón de una estrella muerta. Una vez activo, atravesaría el espacio-tiempo con precisión, destejiendo realidad hasta que la historia de la espina desapareció. Liri la sintió antes de que comenzara. Se despertó en mitad de la noche con un dolor de cabeza tan agudo que dejó caer el libro a media frase. Jurak se despertó al instante, sus sentidos captando el temblor. Beric estaba de pie junto a la ventana, su aliento helando el aire mientras sus ojos se abrían de par en par al comprender. «Van a robarte el comienzo», dijo Beric en voz baja. Surak no habló. Lyra sintió. «Entonces vamos al inicio». La carrera hacia Sayla Minor no era una batalla. Era una cuenta atrás. El imperio ya había encendido el núcleo del motor del alma, y su pulso se desenrollaba hacia atrás, consumiendo el pasado segundo a segundo. En el cielo sobre la luna, donde una vez se había arrancado la espina, las estrellas parpadeaban, no morían, sino que eran olvidadas. Las montañas se reestructuraron. Las huellas se desvanecieron. El cráter donde Zurich había aterrizado se hacía más superficial con cada segundo. En unos instantes más, la bestia nunca se habría estrellado. La chica nunca habría escalado. El vínculo nunca. Nacer. Jurak voló más rápido de lo que jamás se había atrevido, con sus escamas abrasadas por la fricción de la atmósfera que se desgarraba contra el tiempo. Ver se adelantó, su forma cristalizándose en luz al empujar contra la distorsión del vacío, creando una coraza temporal que ralentizó el colapso. Tras ellos, Liri se aferraba al cuello de Jurro, Unk, con el rostro pálido por la concentración. Susurrándose a sí misma, ni hechizos, ni órdenes, sino recordatorios.
Te encontré. Tenías dolor. Te ayudé. Te quedaste. Cada palabra luchaba contra el borrador. Los últimos generales del imperio observaban desde el borde de la brecha, confiados en que la causalidad acabaría con este mito sin derramamiento de sangre. Lo que no habían calculado era que Jurak no estaba limitado por la física de las bestias normales. Había vivido antes de que la gravedad tuviera nombre. Y lo que nunca entendieron de Lyri fue que no era frágil por ser joven. Era algo sin escribir. Una historia que aún se contaba y otras que se resistían a ser deshechas. Llegaron a la superficie de la luna justo cuando el eco final del pasado comenzaba a replegarse sobre sí mismo. Lyri saltó del cuello de Jurak. El tiempo se desprendió a su alrededor. Aterrizó en el mismo trozo de roca donde una vez había estado descalza. Estaba completo de nuevo, sin espinas, limpio, como si su primer paso nunca hubiera ocurrido. Pero metió la mano en la bolsa de su cinturón, donde siempre llevaba una cosa, y sacó la espina, la misma. Negra, palpitante, muerta. El tiempo tartamudeó. La depositó suavemente en el suelo. El momento reavivó. Jurro, justo empezando a rugir de dolor desde el pasado, recordado de forma imposible, y rugió no de rabia, sino de claridad. El pasado se asentó. El colapso se hizo añicos. El motor Saúl pulsó una vez, luego retrocedió como una bestia, escaldado por su propia hambre. Su carcasa se quebró. Su propósito falló. Arriba, Berk planeó y aterrizó junto a Zurich. Lyri se sacudió las rodillas, se irguió en toda su pequeña estatura y miró al aterrorizado escuadrón de mando del imperio en su temblorosa estación. «Intentaste robarme mi momento», dijo. «Pero es nuestro. No puedes retractarte». Sir exhaló una sola línea de fuego a través del cielo. No para matar, sino para escribir. Un mensaje ardiente que todos los que observaban podían leer en todos los idiomas que las estrellas habían conocido. No se puede deshacer lo que se hizo con amor. Después de que el motor Saúl implosionara en su propia paradoja, el silencio invadió los sistemas restantes del imperio como un viento fúnebre. Los generales se desvanecieron. Los códigos que una vez gobernaron sus naves se corrompieron en cadenas vacías. Flotas enteras se apagaron, no por sabotaje, sino por irrelevancia. ¿De qué servía la fuerza contra una verdad demasiado poderosa para ser deshecha? En el momento en que el imperio no logró borrar un vínculo forjado en el dolor y sanado por el toque de un niño, la galaxia se dio cuenta de que algunas historias viven fuera del alcance del control. Lyri estaba de pie en la cima de la luna por la que una vez había vagado sola, con la mano apoyada en el hocico de Jurak, los ojos suaves por el cansancio y la claridad. Burke estaba detrás de ellos, su aliento nublando la niebla matutina. Ya no era un arma, sino algo nuevo, algo que elegía. La gente observaba desde en órbita, los habitantes del mundo libre, los reyes carroñeros, los refugiados, los monjes antiguos, no vitorearon. Se inclinaron, no por miedo, sino por reverencia por lo que acababa de suceder. Lyri se volvió hacia Jurak, su voz un susurro. «Están observando ahora». Jurak bajó la cabeza, y cuando respiró, no fue fuego. Fue luz. Un suave resplandor de memoria que se derramó en las nubes y bailó sobre los agujeros de naves distantes. Con ese único aliento, no destruyó, compartió. Y cada ser que lo presenció sintió el eco de una niña que se quita una espina y una bestia que la recordó para siempre. Ese día las estrellas no se movieron. Esperaron. Pasaron los años, pero la historia nunca se desvaneció. Ni en canciones ni circuitos, ni en código ni piedra. En cada puerto, había una estatua. No solo de Zurak, ni de Lyri entronizada, sino de una niña sobre la cabeza de un dragón, descalza, sonriendo, extendiendo la mano hacia el cielo. No hubo guerra. Ningún imperio reemplazó al caído. La paz no llegó por miedo. Llegó porque la fe había sido reescrito. Jurak se volvió más lento, sus alas más pesadas con el tiempo, pero aún volaba cada anochecer,
dejando que Liri sintiera el viento a través de mundos olvidados. Ver aprendió a reír, un extraño sonido como el hielo al romperse en el agua, y él lo seguía siempre, más silencioso que su hermano, pero no menos leal. Liri también creció, aunque nunca dejó de usar su viejo cinturón, la espina guardada a salvo dentro de una cuenta de vidrio cerca de su corazón. Nunca se convirtió en reina, nunca usó túnicas ni gobernó las estrellas. Simplemente ayudó. Manos y máquinas rotas, palabras y oídos heridos, fuego detrás de aquellos que estaban demasiado cansados para luchar. Una tarde, mucho después de que el atardecer pintara el cielo de oro, Liri se sentó entre las alas de Jurak, observando a Berk perseguir cometas como un guardián silencioso. Sacó su libro, el mismo de hacía tanto tiempo, y lo abrió por la última página. Estaba en blanco. Sonrió. Luego sumergió sus dedos en la llama de Jurak y comenzó a escribir. Y muy arriba, las estrellas parpadearon una vez, suave, lentamente, como si también estuvieran escuchando.